Hola, ¿qué tal? Un saludo cordial y con mucho sentimiento patria. Este color amarillo es por el amarillo, la mancha amarilla, que significa Colombia, nuestra selección Colombia. Los jugadores, unos de descanso, otros regresaron a sus equipos, otros de vacaciones, otros reevaluando lo que fue eso. Y todos los colombianos con el orgullo patrio aún vigente, estamos en las semifinales. Colombia ya se nos despidió hace más de una semana, 10 días, pero la recibimos con los brazos abiertos, con dignidad y sobre todo sabiendo que le dimos la pelea a grandes equipos. No vamos a hablar de resultados, no vamos a presumir de quién será el campeón, si será de Europa, si será latinoamericano. Vamos a abordar el fútbol de otra manera. Desde el centro, aquí Barranquilla, que es la casa de la Selección Colombia, la casa del Junior, hasta ese gran viaje que dimos allí a Rusia. Tenemos un especialista en la mente humana, en el comportamiento humano, un hombre que conoce culturas europeas, norteamericanas, también latinoamericanas, es psiquiatra, especialista en salud mental, es Andrés Rosado Zúñiga. Doctor Rosado, ¿cómo está usted? Obviamente usted le iba a Colombia, ¿verdad? Por supuesto. Le iba a Colombia y lo importante es que este mundial, como los que se hacen cada 4 años, el próximo será en Qatar, más lejos todavía, significan un abrazo, un encuentro, una globalización, una manera de que los países se unan. Y uno ve en las calles de Barranquilla las puertas de las casas decoradas con todas las banderas de los países que participaron. Es como un conteo regresivo y se va depurando y quedan unos y otros se regresan y el campeón es uno solo y entonces las delegaciones se van sumando, las que quedan sin equipo se van sumando a las otras. ¿Qué es el fenómeno del fútbol como comportamiento colectivo? Encuentro que el fútbol se origina en la China, muchísimo antes de que los ingleses lo tomaran. ¿Qué es el fútbol para un estudioso de la mente humana? Doctor Rosado, bienvenido y hablemos clarito sobre fútbol. Bueno, Mabel, gracias por la invitación. Y tenemos que decir que lo primero que tenemos que revisar como fenómeno actual es que el fútbol tiene dos componentes. Uno es la parte de deporte, entendiéndose obviamente todo lo que conlleva esto desde el punto de vista de salud. Y la segunda parte, el fútbol como producto, pues un producto masivo, manejado comercialmente. Entonces, digamos que tenemos que tener en cuenta mucho estas dos partes del fenómeno que tiene que ver con el fútbol, porque obviamente el uso de los medios y el uso comercial nos conlleva precisamente a estar planteándonos nuestra posición dentro de lo que tendría que ver la colectividad. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Qué es una de las cosas o frases que más nos venden, por ejemplo, con este deporte? El fútbol es pasión. Y entonces es una ¿Y qué pasión. es pasión? Exactamente, pero las pasiones, desde el punto de vista emocional o sentimental, son procesos que deberían ser estados cortos. Casi lo que llamamos la euforia, por ejemplo, estar muy contentos si ganamos, o por ejemplo puede ser un impasse que nos lleva a procesos como de tristeza o sentirnos mal, pero que deberían ser momentáneos. Y Pero esto el fútbol se dura. ha convertido en una continuidad. Y mira que pasan las semanas y seguimos en lo mismo. No solo una continuidad, sino que en el caso de la selección de los equipos que van, aquí tenemos los amistosos, los partidos que se juegan como preparatorios, en fin, eso nos lleva como es un proceso de casi, yo diría que los 4 años. Desmontamos a Rusia y empezamos a pensar en Qatar y es un acompañamiento permanente. Entonces, si la pasión es momentánea, ¿cómo calificaría usted este proceso que vive Colombia con la selección Colombia cuando hace 30 años regresamos con Maturana después de no haber podido clasificar? ¿Cambian las pasiones con la gente, con el mundo, con la transformación, con los medios de comunicación? Sí. Como decía anteriormente, como es un producto que conlleva también un marketing, recuerden que precisamente los comerciales lo que nos hace pensar es continuamente en un producto. Si nos damos cuenta, el fenómeno del fútbol hace que casi todo el año estemos en eso, no solamente en este caso con un mundial, que es el fenómeno más grande, pero realmente todo el tiempo estamos hablando del campeonato local, del campeonato, digamos, europeo, del campeonato de otros equipos que mucha gente pues sigue en sus diferentes ámbitos de vida. Pero cuando convertimos un proceso recreacional,
¿sí? Por eso mencionaba el tema producto, que es una recreación a nivel deportivo o a nivel de un ámbito de fin de semana o de cualquier día. Pasar un tiempo ocupacional, un tiempo libre en una actividad, en este caso una actividad física. ¿Qué es lo distorsionado del proceso, digamos, a nivel del fútbol o de cualquier cosa que se vuelva masiva? Que ya se convierte en una parte de la vida que, si nos ponemos a pensar detalladamente, no tiene nada que ver con un fenómeno que nos produzca algo realmente. Cuando hablo de producirnos algo, es que simplemente hace que tengamos horas y horas de conversación en una charla que al final es vacía, porque yo le preguntaba hoy, por ejemplo, a los chicos de la fundación cuando estaba ahí sentados, que para ellos qué era el fútbol. Y una de las cosas que ellos al final se dieron cuenta era que con las diferentes problemáticas del día a día que tenemos, si nos quedamos hablando precisamente de fútbol todo el tiempo, ¿a qué hora vamos a resolver lo que tenemos que resolver de nosotros como seres humanos? Entonces, se nos convierte realmente en un fenómeno que al final es vacío. Claro que es divertido, claro que es recreacional, claro que necesitamos espacios diferentes para olvidar a veces muchas cosas que tenemos. Pero cuando lo haces casi 18 horas al día, ¿qué es? Entonces es una pasión que se distorsiona, es una emoción que se mantiene y se perpetúa. ¿Eso es bueno o malo? Es que no es un fenómeno que nos haga crecimiento personal. Por ejemplo, yo les preguntaba, ¿ustedes qué creen que está pensando Falcao después de que se acabó el partido? Claro, se puso mal, claro, por supuesto, habrá pensado, pero es que Falcao es una persona de fútbol, vive del fútbol. Los jugadores de la selección, eso es lo que ellos hacen para vivir. Y yo estoy seguro que no solo reflexionan sobre qué pasó en el partido, sino jugué bien o jugué mal para mejorar en mi equipo la próxima vez, pero esa es su profesión. O en el equipo que, para el caso de Jerry Mina, el fenómeno de los goles de cabeza, ahora se le abre un mercado laboral grandísimo. Imagínate, está súper dotado. Usted ha abordado, doctor Andrés Rosado, un tema, el del trabajo. Y mire, los horarios se cambiaron. En la casa las rutinas cambiaron. El día que se acerque ya a la final, laboralmente, que si permiso, que si me incapacito, que cómo pido el permiso, que si lo veo en el computador, que si lo veo en la tablet, que si me permiten en el trabajo verlo en el pasillo. Es decir, el mundo empieza a girar en torno no al globo de la Tierra, sino a otro globo, a otra bola, a la del balón. Claro, pero como te mencionaba, si fuera un estado de tiempo, pero es que se vuelve un estado perpetuo. Es decir, listo, las empresas de 9 a 11 permiten hacer la parte de ver el partido, pero es que hay una continuidad en la vida. O sea, cuando se acaba el partido, claro, uno podría estar conversando un tiempo del tema, pero lo que tú das cuenta es que es un fenómeno continuo que pasa 1, 2, 3, 4, 5 días, una semana, 2 semanas. En los campeonatos locales es todavía mucho más visible porque como juegan normalmente miércoles y domingo, no hay tiempo de descanso para, entre comillas, hablar de otra cosa. No hay etapa de recuperación. No hay etapas de recuperación. Pega el uno con el otro. Correcto. Hablemos de geopolítica. Esto del Mundial ha dado para todo. Y uno ve la figura de Maradona. Maradona, del que uno pudiera hablar una cantidad de cosas. Desde el punto, vamos a abordarlo primero desde el punto de vista de la geopolítica. Maradona en el anterior Mundial empezó a hacer en Telesur un programa de televisión donde mete el componente político. Maradona es símbolo de izquierda, Maradona es símbolo de transgresión, Maradona es símbolo de sus adicciones. Y la gente pasó de condenarlo, verlo allí con la presión baja, o yo no sé qué fue lo que le dio, a verlo, a adorarlo porque empezó a apoyar a Colombia. ¿Cómo se puede tener, digamos, esa doble moral frente a un ser humano como Maradona, polémico, controvertido? Un día es bueno y otros malos según nos sirva. Lo que pasa con el fenómeno de los ídolos es precisamente eso, ¿no? Si lo viéramos a veces hasta en el campo religioso, un religioso lo vería como que los ídolos es algo que no debemos adorar, ¿no? Desde el punto de vista humano, realmente a veces seguir figuras tiene una dependencia de algunas cosas. Posiblemente, yo diría, yo quisiera ser jugador de fútbol como lo fue Maradona, estamos hablando de un contexto, pero quisiera tener la vida posterior de futbolista o que tuvo durante futbolista que lo está conllevando a diferentes visiones actuales fuera del deporte, entonces estamos hablando de otro tema. De cosas entonces, dependiendo de dónde lo diferentes. toquemos, es precisamente el contexto que se da. Porque, como te digo, si yo le digo, quiero que mi hijo fuera como Maradona,
Entonces, yo estoy hablando de que quiero este contexto que sabemos donde hay una problemática, o estoy hablando del contexto de que sea un gran futbolista y que sea una estrella. Entonces, seguir a alguien es dependiendo si tenemos la capacidad de dividir una cosa de la otra. Usted es psiquiatra es médico primero y después se especializa en la mente, en el comportamiento humano. Psiquiatra es un médico. Usted puede analizar por lo que vio en imágenes, por el comportamiento, por el historial que trae. Lo de Maradona ese día con la camiseta de Argentina, ¿fue la pálida, un bajón de azúcar o estaba definitivamente borracho, drogado? ¿Usted qué piensa de Maradona, que no es el primer episodio que da, porque inclusive ha tenido peleas, está hospitalizado, ha ido a Cuba a hacerse tratamiento de rehabilitación, estuvo en Cartagena? ¿Qué piensa de Maradona como figura? Lo que pasa ahí es que, como repito, pues hay un fenómeno que es ver a una persona. Si lo vemos de ese contexto, es ver a una persona. Que obviamente, si lo tuviéramos desde el punto de vista de lo que vimos emocionalmente, lo que estamos viendo es una gran alegría, una gran euforia que conlleva, y lo hemos observado. Estaba como bipolar, a veces no contestaba, pero en otro momento estaba muy eufórico. Estaba viviendo un partido. Pero le dio la pálida. ¿Qué le pasó a Maradona? Claro, pero recordemos también que sí conocemos perfectamente de que a veces cuando se nos disparan las emociones, especialmente la euforia, nos puede dar cuadros cardíacos o nos pueden dar lo que tú estás mencionando como la pálida o aumento de la presión arterial, y él tiene de por sí ya unos antecedentes bastante importantes patológicos que le podrían conllevar, digamos, a que este fenómeno sea real. A comprender a Maradona. Es un ser humano especial, es algo fuera de serie. ¿Se puede morir de amor? Sí, emocionalmente existen muchos casos donde lo que llamamos romper el corazón, pues obviamente es posible. Se puede morir de amor, pero también se puede morir de fútbol, porque uno ve en los registros de prensa, no aguantó el gol que hizo Yerry Mina, el triunfo ante Senegal, y se metió al baño y se murió. ¿Eso es posible que el estado emocional lleve a picos y genere problemas cardíacos? Sí, sí, porque digamos hay un disparo hormonal que da la emoción que conlleva este tipo de fenómenos. Lo que pasa es lo que mencionaba yo anteriormente, cuando el fenómeno se distorsiona, cuando, digamos, algo se convierte en un factor pasional distorsionado, como si fuera parte de mí. Es decir, si gana Colombia, se me acaba todo. Si gana Colombia, voy a estar el más... O sea, dependo de un fenómeno. Ajá. En este caso es el fútbol. Entonces, claro, haciendo como la relación que tú haces con el amor, es lo mismo. Entonces, si pierdo el objeto, si pierdo la persona amada, me voy a quedar sin nada, me voy a morir. Entonces, ese es un poco lo que sucede cuando el fenómeno se convierte en un hábito ya distorsionado. ¿Qué podemos sacar de esta experiencia de la selección Colombia? Primero se vivió el fervor patriótico cuando suena lo como una estereotipia. Las camisetas amarillas, la manera como Colombia se volcó a Rusia. Ahí estaba el barranquillero, el cartagenero, el samario, pero también el pastuso, el antioqueño. Y inclusive se llegó a decir que de dónde sacaban plata los colombianos para llegar en esa cantidad. ¿Qué podemos sacar de positivo? No, por supuesto que en lo positivo tenemos de todo. Porque ahora, regresando al término deportivo, por supuesto, ver a seres humanos luchando, en este caso viviendo lo que decimos una camiseta, trabajar en equipo, trabajar individualmente, e incluso el fenómeno del fútbol tiene algo importante, que es lo que acabas de mencionar, son nacionalidades locales, digamos, de diferentes departamentos y ciudades ahí, que cada uno tiene una historia de vida a admirar. Tenemos un técnico que es extranjero, ¿sí? Todo eso nos hace a llevar a que hasta último minuto uno puede realizar algo que nos conlleve a cambiar la historia. Por supuesto, recoger lo positivo desde el punto de vista deportivo. Cualquier fenómeno que estamos observando, tanto de ganancia como pérdida, nos hace pensar en diferentes posibilidades. ¿Cómo podemos usar este sentimiento colectivo, sobre todo en tiempos de transición? Ya viene el 20 de julio, ya viene el 7 de agosto, con lo que eso significa para Colombia. ¿Cómo aprovechar estos momentos colectivos de nacionalismo, de fervor patriótico? Lo vimos con la selección de México, ahí lo vimos, cuando también había una cuota colombiana. Todo eso se los vamos a contar a ustedes al volver de comerciales. Quiero que analicemos el fenómeno también de la rodadita por el suelo de Neymar y las mentiras de Neymar. Oiga, hasta en las escuelas de fútbol de niños ya los ponen.
el pase de Neymar, el pasecito de Neymar. Regresamos hablando claro, clarito aquí en los, digamos, no sé si los estertores o ya la cúspide final del Mundial Rusia 2018. Soy Mabel Morales Polo. Recuerden que nos encuentran en el canal 104 de Claro, que en nuestra página www.ctv Barranquilla también encuentran este programa y que además pueden seguirnos en @MabelMP Clarito y en @CTV Barranquilla. Enseguidita estamos de vuelta con ustedes. Aquí no tenemos 2 tiempos, aquí tenemos 3. Vamos para el segundo, después viene el tercero, sin tiempo extra y sin penalti, para que nadie se muera del corazón. Enseguida volvemos. Y seguimos analizando con el psiquiatra Andrés Rosado Zúñiga, experto en salud mental, el fenómeno del fútbol de la Selección Colombia, de lo que eso significa para nosotros. Tengo tantas inquietudes que intento recoger las que tienen los televidentes. Símbolos: Cuadrado, Yerry Mina, James Rodríguez, Falcao. A ver, ahí Pipe, Felipe Ruede, tenemos videos, la bandera de Colombia. ¿Qué significa todo esto? Estos son ejemplos de vida. La historia de Cuadrado, un niño al que asesinaron a su padre delante de él cuando tenía 4 años de edad. Yerry Mina, el que se colgaba, se colinchaba de un vehículo para ir a entrenar. Tantas historias. La de Falcao, separarse a los 13, 14 años para ir a hacer fútbol. La historia de Gaguera, de James Rodríguez. Son historias de vida. Son, usted lo dijo, ídolos. ¿Qué aprender de estos muchachos? Sí, hay que entender que los fenómenos, como en este caso de tener un ídolo o de tener a alguien a admirar, es importante desde el punto de vista de conocer la historia, pero también entender que es la historia de un otro. Es decir, por supuesto, uno coge los elementos positivos, pero digamos, no soy James Rodríguez, no soy Yerry Mina, no soy, digamos, Cuadrado. Pero claro que su historia me puede ayudar a mí como un alimentador de procesos que a mí me gustaría más adelante tratar de también de entender que posiblemente si yo usara esos elementos positivos y entender cómo lo hizo, a lo mejor yo los puedo usar para sobresalir. Lo que pasa es que volvemos al tema anterior. Cuando yo digo, entonces yo me convierto en un Yerry Mina, en un James Rodríguez, en un Cuadrado, ahí es donde empieza la cuestión. Porque mi historia, aunque se parezca siempre a la otra, los elementos de mi historia son propios, son vivencias propias y no pueden ser comparables con otros. Podemos revisarla, podemos aprovecharla, pero no podemos muchas veces usar la herramienta que no sabemos que tuvieron ellos para sobresalir en nosotros mismos muchísimas veces. Y se entrelazan historias y se entrelazan familias. Uno veía llorar a James Rodríguez ahí sentado, no pudiendo jugar, y uno pensaba en la exesposa de James Rodríguez, hermana del portero, el que le hicieron, que no pudo atajar ningún penalti del equipo contendor de Inglaterra. Entonces uno decía, y la mamá de esos Ospina. O sea, uno se pone como a intentar ubicarse en las botas, en los zapatos del otro. Las lágrimas de los jugadores son emociones, es frustración, son seres humanos que manejan angustia. No veía a este muchacho Mateus y a Uribe totalmente nerviosos al momento de cobrar esos penaltis. Hay que ponerse en el pellejo de ellos, ¿verdad? Claro, como mencionaba anteriormente, si nos pusiéramos muy finos en esta parte, ese es el trabajo de ellos. Es decir, si es lo que les toca. Si yo como, por decirlo algo, el penal hace que yo gane el partido, por supuesto, eso hace que yo me valorice en mi trabajo, porque eso es lo que hacemos todos. O sea, todos los que trabajamos de alguna manera, lo que intentamos hacer un trabajo que obviamente es propio para hacer un servicio, pero al mismo tiempo eso nos representa a nosotros algo en la vida. Entonces, para ellos la representación de jugar fútbol, jugar bien y ganar, por supuesto, tiene todo un fenómeno para ellos. Pero lo que te decía anteriormente es, ellos ya entienden también que hay 2 posibilidades, o se gana o se pierde, a veces me irá bien, a veces me irá mal. El problema es que la continuidad es nuestra. Es decir, el ídolo ya llegó a una situación. A una instancia, correcto. Pero nosotros todavía estamos aquí. Entonces, ¿por qué yo no utilizo muchas veces, incluso con los chicos, el proceso de que vean la vida de otros?
tan estrictamente, porque no terminan sintiéndose bien. ¿Por qué James lo hizo y yo no? Entonces, claro, eso empieza otro tipo dentro de la consulta y otro tipo dentro de la terapia. Pero es eso, es tratar de diferenciar, nuevamente lo que te decía, ellos tienen una vida y unos elementos de vida que hace que puedan en ese momento llegar a donde están, mientras que, digamos, los demás, cada uno en su puesto, tiene que buscar las suyas propias para avanzar. Ustedes han visto, han escuchado, han sido testigos, ahí está Daniel Ospina, cómo el doctor Andrés Rosado alude a sus chicos, casi que tienen su selección. Son los chicos con los cuales usted trabaja en el proceso de rehabilitarlos de procesos, digamos, disociadores, la droga, el pandillismo, como en un muchacho que tiene esta condición incide el fútbol. ¿Qué experiencia ha tenido? ¿Cómo tomar esto que ellos están viendo, donde está allí en el centro médico que usted dirige? Ellos están viendo los partidos. ¿Cómo sacarle provecho a esto? No solo para quienes están allí recluidos, sino para el muchacho del barrio, para el muchacho del pueblo, para el muchacho que no tiene esperanza o para el joven que está estudiando en la universidad y tiene un futuro. ¿Cómo aprovechar estos momentos? Digamos, esta ola colectiva de mundial. Sí, en el caso particular del fútbol, como te digo, lo hemos utilizado mucho para ver y para hacerles ver el fenómeno. Posiblemente esto que voy a decir mueve mucho dentro de la ciudad, porque sabemos que existen como dos visiones grandes de equipos, ¿no? Que es el Junior y el Nacional. Digamos que son como los dos equipos grandes y hasta paradójico a veces porque dicen como de otra ciudad tenemos tantos hinchas del equipo. Los verdes del Nacional. Los verdes del Nacional. Entonces, pero era por eso que entrábamos en la charla. Entonces ellos me decían, no, es que paso mucho tiempo pensando en cómo voy al partido, cómo voy al Metropolitano, cómo voy a veces a hacer cosas que no debo hacer, de luchar contra otra persona que simplemente tiene una camisa de otro color. Las barras bravas. Como las barras bravas. Que han dejado inclusive muertos, dolor y tragedia. Exactamente. Y entonces es cuando uno se da cuenta que están tan en el afuera, están en esa visión de colores, en esa visión que es donde yo te menciono la distorsión precisamente. Dejan que la vida se les convierta en el afuera, que digamos en este caso puede ser un equipo de fútbol, en vez de estar replanteándose muchas veces sobre el sí mismo de cómo hacer un cambio que favorezca cualquier proceso de vida de ellos. Entonces se desgastan en fenómenos externos que realmente no los retroalimentan al final. ¿Qué nos ha pasado? Nosotros hemos llevado muchas veces a los jugadores y los jugadores ante la cuestión de las barras y todo le dicen, pero señores, pero es que nosotros no le estamos pidiendo que hagan eso. ¿Ustedes por qué hacen algo que nosotros no le pedimos? El equipo no lo pide, la institución no lo pide, ustedes porque lo terminan haciendo. Entonces es cuando te digo se distorsiona el fenómeno. Se distorsiona el deporte y se termina convirtiendo en una conducta social distorsionada que termina en todo esto que tú estás mencionando. Es decir, el fútbol a usarlo para dentro de mí, no como un referente externo, a disfrutarlo como espectáculo. Emociones. ¿Sabe que me llamó la atención ver cómo la fanaticada sublima dolores, situaciones personales a través del fútbol? Y vimos cómo los fanáticos, la historia del que iba con el hermano y el hermano murió 5 días antes de viajar a Rusia. Entonces se llevan la bandera con el nombre de la persona fallecida o la mamá que hace falta porque murió recientemente y montaron la bandera con el nombre de la mamá. ¿Eso qué es en comportamiento de duelos? ¿Qué es? Desde el cielo apoyando a la Selección Colombia, cada uno con una historia, o inclusive al que se le murió el perrito, recordando a Fifi que se murió antes que yo me viniera al Mundial. Yo siempre hago la comparación un poco cuando veo a la gente rezando, orando por el equipo. O sea, yo a veces me pregunto, para usar otros dos equipos cualquiera, los dos van a la misa antes de la... Entonces, esto es un fenómeno, digamos, donde Dios tiene una preferencia de equipos. No. Los rituales, como tú lo estás mencionando, es exactamente lo mismo. Cada persona tiene un duelo de manera diferente. Hemos conocido y lo sabemos perfectamente que hay culturas que cantan alegremente, digamos, la muerte, mientras nosotros normalmente en nuestro país somos más de fenómenos depresivos. Entonces, no hay un duelo bueno, no hay un duelo malo, cada uno lo vive de manera diferente. Si yo considero que me voy a Rusia en la muerte de mi mamá y le coloco, no sé, las flores o el altar o hago alguna cuestión para que en el mundo vean ese tipo de duelo, pues realmente no tiene un fenómeno de que, uy, qué mala persona, no tiene sentimientos, la persona no está viendo
que su mamá se murió, debería estar vuelto nada. Pero no es eso, es porque realmente nuestros fenómenos de la muerte Hay un poco de tienden a ser culpa eso. y de sentimiento de culpa. Sí, digamos, depende, porque digamos, el fenómeno es dependiente de lo que pasó. Una cosa puede ser, por ejemplo, iba manejando y entonces falleció porque nos estrellamos y fue mi culpa por esto y Ajá, aquello. depende de las circunstancias. Depende de las circunstancias. Fútbol y religión. El caso de Falcao. El caso del mismo James Rodríguez. Lo que vimos de Yerry Mina. Quitarse los zapatos, las medias, tocar la tierra y decir, toco la tierra, pero miro al cielo y celebro el gol. El espíritu de la religión presente con el fútbol. El sistema de creencias es un sistema bastante poderoso y bastante fuerte. Yo, la verdad, mirando así el fenómeno de Falcao, que era en algún momento, por ejemplo, que lo veían derrotado, yo realmente le vi un cuadro depresivo por obvias razones, porque no podía hacer de lo que vive, y utiliza su concepto religioso. Yo no creo en realidad que, por decirlo así, él hace un gol y no es que no se lo dedica a Dios como tal. Yo pienso también que él entiende esa fuerza interior que él tiene, por eso es que creo que lo llamamos el tigre, le decimos fuerza tigre, entonces, porque de alguna manera lo vemos en él, ¿sí? Es algo de él que por supuesto utiliza una creencia de un ser superior totalmente válida para poder reforzar su parte interna. Lo que pasa es que en el fenómeno de la religión volvemos al mismo tema, lo distorsionamos a una externalización de tal manera que lo convertimos como en guerra, lo convertimos en fenómenos de lucha, de clase, e incluso de que si tú eres de una, yo soy de otro. Pero es eso, siempre que se externaliza, un fenómeno termina distorsionándose y convirtiéndose en algo para lo que no fue creado. Usted tocó tangencialmente, bueno, tangencialmente, no entró en detalles acerca del tema de las barras bravas aquí en Barranquilla. Bueno, se ha dado en otros estadios, pero aquí en el Metropolitano las tenemos muy, muy fuerte, con tragedia, con dolor, con muertos. En el Mundial de Francia se vivió la tragedia, la invasión de los hooligans ingleses, la cuna del fútbol. Inglaterra aportó, inclusive ahora un poquito ahora más controlados, pero destruyen carros, destruyen vitrinas. ¿Por qué el fútbol se asocia con violencia? ¿Por qué degenera en violencia? Porque desplaza el conflicto interno, volvemos al tema, una parte externa. Es decir, yo me acuerdo cuando nos mencionaban mucho los jugadores a veces del Junior, cómo los de las barras los persiguen para pedirle boleta, y es como si tuvieran una obligación los jugadores o las instituciones sobre sus aficionados. ¿Pero por qué? Porque realmente sí hay que detectar de que tenemos una problemática social bastante elevada, y por supuesto todas nuestras frustraciones, rabios y odios terminan dándose, como te decía, en otra camiseta, en un color, en otra persona, que además es un fenómeno difícil de entender. Porque si yo puedo, vamos a volver nuevamente al tema, un jugador del Junior hoy, mañana puede jugar en el Nacional, y el del Nacional mañana en el Junior. Es decir, los jugadores entienden que es un fenómeno laboral de ellos, donde posiblemente por paga y otro tienen que trasladarse de una ciudad a otra. Pero el hincha, el fanático, el que realmente no entiende que ese es un mundo externo, ¿sí?, que está fuera de él y que realmente termina obsesionado con el tema, termina diciendo que es que el jugador que se pasó fue por esto y aquello. Pero si yo trabajo en un sitio y me desplazo a otro, yo no veo que nadie me va a decir, oye, ¿por qué te cambiaste de trabajo? ¿Por qué te cambiaste de empresa? Pero nosotros miramos las cosas tan pequeño porque estamos tan absorbidos por el fenómeno o por el producto que muchas veces no hacemos continuidad y empezamos a hacer todos estos fenómenos de violencia. Va terminando el Mundial de Fútbol Rusia 2018 y no solo Boca, Casachó, rusas, el idioma, sino lo que vivió Colombia allí. Y obviamente, al volver con el doctor Andrés Rosado, ya en el cierre vamos a hablar de la doble moral, el comportamiento de los colombianos, el episodio con la japonesa, los binóculos llenos de licor, Neymar y sus payasadas, en fin, analizando el fútbol, que es humano, que es sentimiento humano, que es deporte, pero que son emociones también y conductas de salud mental. Estamos aquí hablando clarito de fútbol en CTV Barranquilla.
Estoy de amarillo porque amarillo es el de la Selección Colombia, la mancha amarilla, y uno no sabe si Pekerman va a renunciar, si ahora vendrá, si renunciará este señor Rueda, es el que dirigió a la selección, Osorio, si va a venir Osorio, si Gamero. En fin, ¿qué va a pasar? No sabemos. Aquí no estamos analizando ni a Osorio, ni a Pekerman, ni a Gamero, ni si el pibe pueda algún día dirigir la Selección Colombia. Hablemos de el comportamiento de los colombianos, el episodio de las japonesas, el hombre que votaron de la aerolínea porque dizque hizo evidente en redes sociales que había camuflado licor en unos binóculos, el otro que, el mexicano, que dice que lo secuestraron y esta vez perdió con una rusa y después se inventó tantas cosas. Las bajas pasiones en el fútbol, la mezcla de licor para llevarlo al estadio, para consumirlo en las calles, en fin. Todo eso, el doctor Andrés Rosado, como psiquiatra, ¿qué piensa usted? La embarramos, por no decir otra cosa, con lo de las japonesas. ¿Qué creyó ese muchacho? ¿Qué pasó? ¿Por qué se hace alarde de que, hey, burlé los controles, aquí tengo licor? ¿Es la posmodernidad? ¿Es el mundo de bizarro el que se impone ahora? No, yo lo que creo es que estamos tan acostumbrados a fenómenos grandes que cuando vemos fenómenos pequeños, igual todos empezamos un proceso de crítica muy rápido. Yo realmente muchas veces considero que es la mayor parte, que es lo que tú mencionabas un poco como la moral, son personas que terminan haciendo algo parecido, pero como no se los pillaron, consideran que el otro realmente es como un tonto que se dejó pillar y además que lo hace viral. Bueno, él no, pero se hace viral a nivel de todas las redes sociales. Pero como decía el chavo, sin querer queriendo, lo grabaron y se volvió viral. Pero el fenómeno así siendo tan insignificante, porque mucha gente dice, no, pero ¿eso qué tiene de malo? Claro que tiene todo de malo, porque es que es una bola de nieve en muchas cosas que nosotros hacemos vivencialmente en el país. Lo grande es igual de importante que lo pequeño, eso es lo que no podemos olvidar. La corrupción muy grande es lo mismo que la corrupción muy pequeña. Es el mismo nombre. Faltar, digamos, en este caso, a volarse una norma es igual de grave pequeño que grande. Y fíjese cómo llegamos al tema de la corrupción que está tan de moda aquí hablando de fútbol. Hicieron mal, es decir, cuando en estos tiempos donde usted no puede hacerse así porque lo están grabando, no puede rascarse aquí porque lo están grabando, hay que tener mucho cuidado en los estadios, o sea, se viraliza cualquier cosa. Hoy hay que tener como muchísimo más cuidado porque cualquier cosa que tú hagas puede ser posicionada internacionalmente. Yo tuve una discusión académica precisamente sobre ese tema, porque precisamente alguien decía, pero ¿qué cosa que ahora eso suceda? Lo que pasa es que a veces el mundo avanza tan rápido que nosotros no nos hemos dado cuenta en lo que estamos. En lo que estamos ahora es que este es un mundo de que cualquier celular o cualquier dispositivo puede tener una cámara, que prácticamente es este mundo donde nos están viendo a cada instante, que nuestros comportamientos personales, por supuesto, hacen de vista de todo el mundo. Yo lo que creo es que si nos pusiéramos posiblemente con personas que sean más expertas en temas de comunicación, porque salud mental existe un tema como este, es que realmente es un proceso evolutivo social en el cual todos vamos a tener que aprender. No tanto, digamos, si tenemos que tener miedo a que nos graben, pero en realidad sí tenemos que tener en cuenta que nuestros comportamientos son vistos. Y lastimosamente nosotros todavía como país necesitamos que nos normaticen y nos alineen y nos pongan límites, sino que el fenómeno se ha convertido en usar usted no sabe quién soy yo, o tratar de enseñarnos por medio de medios externos comunicativos o el uso de lo viral para ver si es que cambiamos. Pero en realidad es un fenómeno que no tiene cambio. Es decir, la gente sigue diciendo, usted no sabe quién soy yo, la gente sigue montándose, entonces realmente se vuelve una caricatura. No se vuelve un sistema de aprendizaje, porque si hago una crítica sobre eso debe ser porque estoy aprendiendo algo, pero en realidad después aparecen 50 videos más sobre los mismos comportamientos a la semana o meses después. Entonces, en realidad, ¿este fenómeno social de comunicación nos está funcionando o lo estamos convirtiendo en simplemente, para usar un término nuestro, montándosela al otro y riéndonos del dedo? No lo tenía en la agenda de preguntas, pero usted me ha llegado a este tema, la comunicación. Y entonces, los memes en la salud mental
¿Qué son? Son como una especie de, cuando la olla de presión bota el vapor. Mire, no acaba de ocurrir el hecho cuando ya le llegan a usted 20 memes. Es una manera de catalizar que desde la psiquiatría, ¿qué explicación podemos darle a eso? Son comportamientos colectivos. Porque un meme que haga uno se distribuye por todo el mundo y a usted le llega 50 veces el mismo meme. Lo que yo pienso es que, siguiendo el tema de la evolución de los medios o de las redes sociales, digamos, hay un grupo grande de personas que también han aprendido a utilizar este medio como una manera expresiva. Lo vemos normalmente en redes sociales de estoy enojado y a los 5 segundos estoy comiendo. O sea, como que parece que nuestra vida tiene que ser una bitácora que otros muestran. Lo que pasa es que hay gente que necesita ser vista. Hay gente que necesita de alguna manera este tipo de fenómenos. Y actualmente lo vemos. Yo creo en realidad que si hiciéramos una visión al futuro, no va a existir realmente ni vida, la llamada vida privada. Todos vamos a saber lo que hace el otro y no va a haber como muchos secretos en el mundo de las personas porque el fenómeno se ve en el hoy. ¿Sí? Yo veo gente que está en los restaurantes y está tomando la foto a la comida. Yo veo gente que coloca, acabo de estar aquí, y ese era un fenómeno que antes lo veíamos era en los grafitis, ¿no? En las mesas de los colegios, ¿no? Aquí estuvo Andrés. En los baños de los colegios. En los baños públicos. Aquí en el escritorio. Ahora no necesitas eso. Ahora el fenómeno se traslada a redes sociales y pones una localización, aquí estuve haciendo tal cosa. Entonces es un fenómeno de comunicación, es un fenómeno social que está dado por la modernidad que tenemos a la accesibilidad de los medios. Bueno, ¿hay estadísticas o es todavía muy prematuro, muy reciente poder evaluar? En el caso de Rusia, un país que tiene un consumo de licor de vodka altísimo, porque es mucho más barato que una gaseosa o que el agua, el licor. Y en Barranquilla, cuando se da los partidos, bueno, los estaderos, como la gente se bota a las calles, ¿qué experiencia tiene usted? ¿Puede cuantificar? ¿Se elevan los hechos de violencia? ¿Se elevan las recaídas en el consumo de droga? El licor y el fútbol, como detonante de procesos de deterioro y de no sanos de salud mental, doctor Rosado. Sí, indudablemente, creo que es un tema que hemos compartido muchísimas veces contigo sobre el tema del uso del licor generalizado bajo cualquier circunstancia. Obviamente, está siendo un producto mucho más masivo, mucho más abierto al público, pues el licor hace parte de... Yo, por ejemplo, me acuerdo una conversación que tuve en Romelio, porque mientras veía a los niños jugando, alrededor estaban las vallas de alcohol, de cerveza. Entonces uno decía... Y otra cosa interesante, tú vas a las canchas de fútbol ahora sintéticas y observas que terminan un partido, durante el partido lo y que se van hay a tomar es caja de cerveza. Entonces, volvemos al mismo tema. ¿Estamos hablando del deporte, estamos hablando de la recreación o estamos hablando de un comportamiento social? Que al final, pues están unidos los tres, pero realmente no es el deporte el que conlleva al alcohol, es el ser humano que entiende o cree entender que el alcohol, al ser un factor social, porque eso nos lo han enseñado como una parte social, incluso hablamos a veces de no alcohólico, sino de alcohol social, pues nos conlleva precisamente a comportamientos repetidos de esperar un evento, en este caso el fútbol, para utilizar el alcohol como un medidor posiblemente de la necesidad de estar bien o sin alcohol no podemos estar, pero es un caso realmente que para mí, dentro del punto de vista de ciudad, es un fenómeno de consumo de alcohol importante y que realmente estadísticamente sí nos lleva a procesos de violencia y diferentes dificultades, por lo menos en la ciudad. Bueno, y el tema del fútbol a usted no le es extraño, ¿ah? En la familia lo tiene ahí. Es yerno del Toto Rubio. ¿Qué dice el Toto Rubio del Mundial? ¿Cómo lo conversan? Yo la verdad... ¿Y cómo lo viven con las nuevas generaciones en la familia? Por ejemplo, con su niño pequeñito. Sí, sabes que precisamente entenderlo a él bajo el fenómeno del fútbol es entender que un partido se acaba cuando se acaba, se hace un análisis del partido y después hay una continuidad de vida. ¿Ha visto partidos al lado del Toto Rubio entonces? Sí. ¿Y cómo cierran, analizan y ahí quedó? Y ahí quedó. Es decir, por decir, hay una frase que me acuerdo que se dijo durante el partido: estoy muy preocupado porque Argentina, qué tal que gane o pierda. Y él terminó diciendo: preocúpate por tu hijo. Entonces, ¿cómo que te vas a preocupar por
por un equipo de fútbol. O sea, Pero, y es interesante porque obviamente él siendo... Es por eso que he aprendido un poco que el fenómeno de ser futbolista es que ellos comprenden que hay un campo de juego, hay unas horas de juego, obviamente con sus entrenamientos y todo, pero que eso es una parte de la vida. Además que es que el Toto Rubio tiene escuela de fútbol y hablando de eso, los niños están en vacaciones, están en clases de fútbol y ahora una de las actividades es hazte la caída de Neymar y se tiran los niñitos y empiezan a llorar y a hacer las payasas. ¿Eso es manipulación en la cancha? Sí, lo que pasa ya, digamos, con este tipo de comportamientos es que realmente no tiene una lógica deportiva, porque realmente hacer una simulación, como se denomina en el fútbol, es una cuestión que tiene un contrasentido bajo la exageración. No es que no exista la falta, pero realmente el fenómeno de Neymar ha hecho que muchas personas, incluso uno lo ve que tratan de hacer comparaciones con la lucha, con la MMA, con el boxeo, y ven un deportista que recibe 20 golpes y está sangrando y sigue peleando mientras medio lo tocan y exagera una llamada falta. Entonces hace que mucha gente se cuestione el valor deportivo. No a Neymar desde un ídolo de fútbol, porque reconocemos obviamente sus cualidades y habilidades, pero desde el punto de vista del comportamiento es un fenómeno que termina siendo criticado y que olvida un momento ese aspecto deportivo para convertirlo en personal. Bueno, al cierre, no me diga que no, a todos nos dolió. En el fondo, cuando no lloramos, cuando vimos que ya no había nada que hacer con esos penaltis, algo se nos arrugó en el corazoncito y fueron horas de transición te hubiéramos celebrando, como hubiera sido si Colombia hubiera ganado. Entonces nos toca quitarnos la amarilla y ponernos la del Junior. ¿Cómo hacemos esa transición? ¿Y cómo va a ser? ¿Qué recomienda usted para quienes aún todavía, como en el caso de las elecciones, no aceptan los resultados? Lo que pasa es que eso también son fenómenos de duelo y cada uno tendrá que aprender a vivirlo. La única recomendación que yo podría darle al público en general es que entiendan que cuando se acaba un partido se acabó y que hay que hacer una continuidad de la vida propia, que hay muchas cosas que tenemos que resolver en nuestro día a día como para siempre estar utilizando un desplazamiento, es decir, utilizar algo externo para tratar de ver si ese externo algún día nos da una alegría o nos vuelve a reconstruir una tristeza, porque volvemos a lo mismo, si ganamos, pareciera que necesitáramos que el otro ganara para estar bien y si pierde, entonces para estar mal. Entonces estamos ligados a la emoción de otro, a lo que el otro haga y nosotros ¿dónde quedamos? No ganamos, no celebramos la copa que decíamos que, bueno, fue Colombia favorita, pero el pasado jueves, el jueves anterior, cuando Colombia, el equipo de Colombia regresó a Bogotá, Bogotá se paralizó y hubo transmisiones todo el día. ¿Estamos exageramos o la selección Colombia se merece eso? No, claro, los jugadores en este momento son un reflejo de una necesidad que tenemos. Por supuesto que son unos héroes para nosotros porque tenemos muchas dificultades internamente económicas, políticas y sociales, que esto nos sirve para un momento, como mencionaba anteriormente, de diferenciar un deporte, producto y recreación de realmente un instinto de vida y de sobrevivencia diaria. Entonces, por supuesto, claro que ellos merecen todo este esfuerzo que han realizado porque representan una bandera, representan un símbolo. Realmente también el fútbol, recordemos que históricamente prácticamente es un circo romano nuevo, pero digamos con 11 jugadores de ambos lados. Pero también es eso, entender que hagamos todo lo que tenemos que hacer, pero que no se haga parte totalitariamente de la mayor parte de nuestras vidas, porque realmente eso hace que perdamos mucho tiempo en tratar de resolver fenómenos internos nuestros. La selección Colombia a lo bien con estas recomendaciones sabias surgidas de un especialista en salud mental, el doctor Andrés Rosado Zúñiga, psiquiatra. Espero haber contribuido, espero a que hayamos cerrado el capítulo, a que pensemos en Qatar. No sabemos el destino que nos depara, qué va a pasar, qué pasará con Pekerman. Finalmente, esos muchachos van a tener sus historias, se cotiza Jerry Mina, estarán arrepentidos allí donde no lo quieren que sí. James Rodríguez se consagra, el Falcao sigue rugiendo como un tigre, en fin. A todos ustedes,
Muchísimas gracias por la sintonía. Recuerden que este programa lo encuentran en YouTube, se te ve claro, clarito, ya en cuestión de horas. A usted, doctor Andrés Rosado, muchísimas gracias. Aquí siempre hablamos claro, clarito. A quienes nos siguen en el exterior, quienes siguen la transmisión en vivo y en directo, les decimos que desde aquí tenemos un poquito de Selección Colombia. Dignidad, orgullo, tenacidad, trabajo hasta el último momento, compromiso. Inolvidable esa cara de Pekerman tapándose, como cuando uno ve una película de miedo que no quería ver los penaltis. Regresamos siempre que hay un motivo deportivo, social, político, hablando con nuestros invitados, nuestros personajes. Doctor Rosado, muy amable, muchísimas gracias. Gracias, Mabel. Recuerde que decimos, nos estamos viendo Barranquilla, aquí en CTV Barranquilla. Muchísimas gracias.